de cierre. Es un gran placer saludarles y mucho éxito, doctora Gladys. Buenas tardes, muchas gracias, doctor. Muy buenas Doctor tardes. Jesús, antes de que se retire la siguiente sesión, ¿cuándo sería? Ya con la maestra entiendo es la última hoy, pero el siguiente seminario, ¿cuándo empieza? Ah, claro que sí, es el taller de investigación. Justamente de eso hablábamos hace un momentito. Y el taller de investigación va a ser los viernes 13 y 19 y los sábados, no, viernes 12 y 19 y los sábados 13 y 20. El viernes de las 6 a las 7:30 y el sábado de las 8 a las 9:30. Y el tema va a ser cómo va, el tema, el producto final del taller va a ser el ensayo académico. Cómo producir un ensayo académico. ¿Sí? Ok, gracias, doctor. Bueno, un gran placer saludarles. Pues que tengan una excelente sesión, que la pasen muy bien. Gracias, doctor. Gracias. ¿Qué tal, maestra Nancy? Esperamos unos Hola, minutos. doctora. A ver Sí. si ya se integran los compañeros. La maestra Xochitl está delicada, bueno, no delicada, está internada, está en valoración y me dice que según sus resultados, pues igual la dan de alta. De eso va a depender. Esperemos, ¿verdad, en Dios, que todo salga bien? Y pues primero es la salud que se debe de atender para poder estar bien. Sí, así es. Estaba con el pendiente de su trabajo. Le digo, ay, maestra, primero es el 1, le digo. Y luego el 2. Sí, así nos pasa, yo creo, a muchos maestros. Sí, yo creo que también tanta actividad, a veces el estrés influye. Yo también me interné y fue cuestión de estrés. Gracias a Dios. Fue eso, nada más. Pues sí, mire, maestra, ¿qué le parece si en lo que se integran los maestros, la maestra Imelda, el maestro Julio, me gustaría compartirle un video reflexivo? Sí, Y doctora, así está bien. generamos un poquito de tiempo en lo que y lo aprovechamos, ¿verdad? De todas maneras sabemos que se está grabando la sesión, pero que ellos después la analicen. Le voy a compartir, maestra. Sí. Sabes, a veces las personas más extraordinarias son aquellas de quienes nunca escuchas hablar en las noticias. Quiero contarte la historia de Fernando, un hombre que nunca persiguió la fama, nunca le importó la fortuna, pero cambió vidas, un estudiante a la vez. Fernando fue maestro de primaria por más de 40 años. 40 años. Esos son 4 décadas de mañanas tempranas, manos manchadas de tiza y paciencia infinita. No era una celebridad. No manejaba un coche elegante, ni vivía en una mansión. Pero lo que sí tenía era un salón de clases y un corazón lo suficientemente grande como para creer en cada niño que cruzaba su puerta. Su secreto no era solo enseñar matemáticas u ortografía. Fernando les enseñaba a sus alumnos a creer en sí mismos. Cuando un estudiante batallaba, él no se rendía. Se arrodillaba junto a ellos, contaba un chiste y hacía que aprender se sintiera como un juego. Hacía que cada niño sintiera que importaba, porque para él así era. Hablé con algunos de sus antiguos alumnos. Recuerdan su risa resonando por el pasillo. Recuerdan cómo se quedaba después de la escuela para ayudar. Cómo veía potencial en los niños callados y cómo celebraba incluso las victorias más pequeñas. Pasaron las décadas. Generaciones de estudiantes crecieron, llevando las lecciones de Fernando mucho más allá de las paredes de la escuela. Algunos se hicieron médicos, otros artistas, algunos maestros. Dicen que no solo cambió sus calificaciones, sino que cambió la forma en que se veían a sí mismos. Esa es la verdadera magia de un gran maestro. Cuando Fernando finalmente se jubiló, sus exalumnos se reunieron para una celebración. No solo una fiesta, sino una reunión de cientos de corazones agradecidos. Hubo abrazos, risas y lágrimas. Las historias brotaron. Historias de sueños inspirados, confianza encendida y vidas elevadas.
Fernando estaba en medio de todo, abrumado. Nunca se propuso ser un héroe. Pero al final, su verdadera riqueza no estaba en su cuenta bancaria, sino en el amor y la gratitud de las vidas que había tocado. Aquí está la cosa. No necesitas un gran escenario para marcar una gran diferencia. A veces, el mayor impacto proviene de presentarse, preocuparse y creer en los demás, día tras día. Quizás eres maestro, quizás eres padre, entrenador, amigo. Quien quiera que seas, tienes el poder de cambiar la vida de alguien como Fernando. Si esta historia te inspiró, dale al botón de suscribirte, dale un me gusta y déjame saber en los comentarios. ¿Quién fue tu Fernando? ¿Quién cambió tu vida? Porque esas historias importan, tu historia importa. Gracias por ver. Y recuerda, sigue inspirando. ¿Qué le pareció, maestra? Muy bonito, muy inspirador. Yo creo que siempre es una parte importante de ser docente y es, yo creo, donde reside la vocación. Un maestro que no tiene vocación no da tanto por sus alumnos, no deja una huella en sus alumnos. Entonces, aquellos que trabajan con vocación son aquellos que realmente construyen, no nada más enseñan. Así es, maestra, y realmente quise iniciar la sesión con esta reflexión porque una de las actividades era analizar la película de la clase. Entonces, en este video nos deja ver que, pues sí, a lo mejor lo que es la docencia no es una profesión, pues, de la que te vayas a hacer millonario. Sin embargo, la mayor riqueza de esta profesión es que tu recompensa o tu pago, el más valioso, es la satisfacción de ser parte de esa formación de esos alumnos jóvenes, que van a hacer y van a transformar el mundo. O sea, de alguna manera, tu recompensa tampoco la tienes de un día para otro, sino que el futuro, el tiempo te lo pone enfrente, te encuentras a profesionistas y te dicen, te encuentran y te saludan, tal vez ya ni los conoces y te dicen, maestra, usted me dio. Y qué bonito cuando se acercan y te dicen, usted me motivó o la recuerdo por esto, usted me ayudó en esto. Entonces, parte de la magia de esta profesión es realmente esa vocación verdadera, porque solamente así deja de ser un trabajo y valoras lo que haces, te esmeras en lo que haces y das lo mejor de ti sin saber que esa semillita que tú dejas mañana o pasado pues va a germinar, va a producir y vamos a formar personas que van a cambiar el mundo, ¿verdad? Y eso es lo más gratificante. Yo creo que eso es lo que vale más en esta profesión, eso que tú dejas, aparte de los conocimientos y las enseñanzas que tú puedas dejar, esa. Buenas tardes, maestra Imelda. Bienvenida, maestra. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un video, maestra Imelda, reflexivo sobre la importancia de la docencia, de esas prácticas que nosotros llevamos a cabo diario, de esa oportunidad que tenemos de ser parte de la formación de niños y jóvenes, adolescentes y jóvenes, y que realmente le decía a la maestra, no es una profesión en la que uno se vaya a hacer millonario económicamente, pero sí somos millonarios de experiencias y de esa satisfacción que nos dejan esos alumnos que te encuentras. Decíamos con la maestra, a lo mejor no la vamos a obtener de un día para otro, pero ser parte de estos médicos, arquitectos, maestros, colegas que en un futuro te encuentran y te dicen, maestra, usted marcó mi vida. Y qué bueno que la marcamos para bien. Entonces, una de las actividades que estábamos pendientes era el análisis de esa película que se llama La Clase, que es, pues en sí es de una novela que es Entre Muros, y el mismo autor es quien participa también en ella. Y la verdad, me gustaría escucharlas en diferentes aspectos. Estamos hablando del seminario de la didáctica, pero se me hace una película que te permite analizar profundamente a lo que nos enfrentamos los maestros, ¿sí? Entonces me gustaría escucharlas, eso que notaron ustedes en sus escritos, nos lo platiquen, nos lo compartan y veamos cómo entre
pues los que estamos presentes, ¿verdad? Podemos llegar a un análisis minucioso de esta película. No sé quién le gustaría iniciar. Yo me perdí un poquito, doctora. No, pensé que era tarea ver la película. No la vi. No se Entonces preocupe. teníamos que verla y además hacer un escrito, ¿entiendes? Ajá, sí, maestra. Maestra Sí, Imelda, pero no se preocupe, ahorita la analizamos y no, Ah, no deje de verla, maestra, aunque sea de verdad, y le va a dejar un mensaje muy, muy bueno, a mí en lo personal, intenso, ya la había visto y créanme que la he visto como 2, 3 veces y cada vez la analizo y dije, esto no lo noté en la primera vez que la vi y ahorita digo, mira, o sea, no digo qué porque me gustaría escuchar a la maestra Imelda, igual enriquecer nuestras participaciones, ¿verdad? Pero usted ya se va a llevar a grosso modo de lo que la trama. Bueno, primero en lo que comentaba, ¿no? De que los maestros pues podemos marcar, ¿no? Para bien, pero también podemos marcar pues ahora sí que para mal. Son experiencias que se viven en los primeros años escolares y que pues permanecen como pues en la memoria. Yo tengo una persona muy cercana a mí que en la secundaria pues era como muy rebelde, ¿no? Como que tenía ahí, sus calificaciones no eran las mejores y la conducta. Entonces, pues tiene una maestra, su maestra de taller, en un momento le dijo así como algo así de, pues que dudaba que ella pudiera progresar y le dijo algo así como, tú eres la manzana podrida de las manzanas. Y entonces, pues resulta que, pues que eso le dijo y ya ella pues tuvo como mucho apoyo con sus amigas y le ayudaron como como la cuestión como emocional, que yo creo que era lo que ella le pasaba. Y bueno, pues ya terminó por fin la prepa y la licenciatura, es maestra en educación primaria. Y entonces, pues ya dice que un día le tocó trabajar como en la misma escuela, donde la maestra de la secundaria tenía también como su nieta. Entonces, pues, o sea, sí fue y la saludó como esta persona y la maestra se sorprendió como, pues, bastante, ¿no? Porque, pues, no la veía ahí como, pues, como maestra. Entonces, pues, afortunadamente sí, ella lo recuerda y cuenta como la experiencia, ¿no? Pero, pues, esas palabras pues afortunadamente no la marcaron como para mal, ¿no? Sino fue como esta motivación que la impulsó para, pues ella también como para superar su crisis existencial de la adolescencia y pues seguir, ¿no? Como enfocada en los estudios. Y ahora pues es una buena maestra de primaria, tiene su reconocimiento, ¿no? Como por los papás, por los alumnos, ¿no? Por los directivos y eso es como lo importante. Entonces, pues, o sea, sí podemos marcar, ¿no? Como para los dos lados, como para bien, pero también pues como para mal. Y respecto a lo de la película, bueno, yo estuve también, pues como pensando como en varias cosas, ¿no? Entonces, uno de las primeras, y respecto al seminario, era recordar como una frase del psicólogo Carl Jung que dice, conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. Y yo recordaba como esa frase de Jung, como la parte, o precisamente como la parte, pues humana del maestro de literatura, ¿no? Porque a mí me pareció que era un maestro que conocía a sus alumnos porque los escuchaba, los observaba, porque validaba sus emociones, sus comentarios. Lo que se puede apreciar, lo que también se podría apreciar, ¿no? Como cuando otro maestro le pregunta, le dice, oye, ¿cuál será el libro que que los alumnos pudieran leer mejor? Y entonces le pregunta por varios libros y el maestro pues trata de darle como una opción y decirle, bueno, esto sí, esto tal vez, estos definitivamente no. Pero precisamente como de esto que va construyendo él al interactuar con sus alumnos, y también, o sea, también lo vi cuando una de las alumnas, pues él se acerca al maestro de literatura y le dice, oye, después del verano te veo que ya no participas, que ya no muestras tanto interés como antes, ¿no? Entonces, a mí me parece pues como esta conexión humana pues que no se puede como dejar pasar, ¿no? Porque al final de cuentas, pues tratamos con personas y dependiendo del nivel, pues hay personas o niños o infancias o adolescencias como mucho más sensibles, que pues, es decir, a lo mejor ya en nivel universitario, a lo mejor ya no lo sienten como
pues a lo mejor ya no tan necesario como esa cuestión de vincularse, de estar ahí, ¿no? Como la parte emocional. Y también por otro lado pensé en que pues ser maestro pues es uno de los trabajos pues con mucho estrés, ¿no? Seguido de los trabajadores de la salud. Entonces, pues yo decía, bueno, pues es muy difícil porque hay que interactuar con, pues no sé, con el caso de la película, no sé, con 30 adolescentes, ¿no? Y cada adolescente pasa por su experiencia de cambio de ser niño a ser adolescente, como cada adolescente tiene como sus problemas en su casa, ¿no? Como unos más, otros menos. Y aparte como la interacción con los compañeros y con los directivos, o sea que no es un trabajo como pues o sea, como tan fácil. Y me llamaba mucho la atención de repente, ¿no? Cómo se escapaban de repente los maestros, estaban hablando de un tema difícil, a hablar sobre el problema de la cafetera, ¿no? Decían, bueno, es que la cafetera, pues tomamos café todo el día, ¿no? Pero era también, me pareció como un escape de tanta tensión que se puede sentir de repente, como pues hablemos de algo que es mucho más práctico, que es mucho menos complejo. Y otra de las cosas que me llamaron la atención también fue, pues también, o sea, la importancia pues, del apoyo psicológico que muchas veces, pues, o sea, no se cuenta en las escuelas también con el apoyo psicológico para los maestros, precisamente para sobrellevar el estrés. Entonces sí veía como la reacción que era el maestro de tecnología, ¿no? Que va y explota en la sala de maestros y les dice, bueno, pues llevo 3 meses sin dar clase porque se comportan así casi como, están fuera de control, ¿no? Decía, pues que él iba a pedir incluso ya no dar la clase, ¿no? Entonces, hasta que, o sea, llega y explota, los demás lo escuchan y pues un compañero se lo apoya y dice, bueno, vamos a caminar, ¿no? Pero es precisamente como muchas veces como maestros, pues no, o sea, no contamos con el apoyo directo para el estrés laboral que puede generar como las interacciones. Y por otra parte, también pensaba con la concepción de aprendizaje desde una perspectiva constructivista, porque pues yo aprecié que en la película, pues el maestro de literatura indagaba con preguntas a sus alumnos, ¿no? Buscando no solo una respuesta concreta, sino también dirigiéndolos a que construyan su conocimiento, es decir, cómo llegaron a ese punto, cómo llegaron a esa conclusión, cómo infirieron tal cosa. O sea, con esta intención de llevarlos a reflexionar para que pasaran de un aprendizaje de lo que es implícito a un aprendizaje explícito. Y otro de los aspectos también que me pareció importante era también el de la perspectiva, fue como la parte moral de la escuela. Y yo lo que veíamos en la clase pasada, lo que también a mí me tocó exponer, como la concepción del hombre, ¿no? Donde también las escuelas pues tienen un perfil como de ingreso, un perfil de egreso, planteado también o pensado como en el futuro de los alumnos. Entonces, como cuáles son las cualidades también morales y sociales que son necesarios que ellos desarrollen para la convivencia en la comunidad. Y yo lo apreciaba en el momento en que, casi al final, que uno de sus alumnos pues reacciona de manera impulsiva, ¿no? Porque es en la reunión de los maestros, pues él se entera de que su mismo maestro de literatura pues le dice pues que él está como limitado. Entonces, aunque se entiende que fue una situación que detonó como ese comportamiento, pues no hay como justificación y la decisión es que se vaya como a otra escuela, ¿no? Como esta parte donde pues hay una sanción porque hay cosas pues que no se permiten pues como desde el perfil, ¿no? De la concepción del hombre que pretendía formar la escuela. Entonces sí lo mencionaba como pues que entendían por lo que estaba pasando, la reacción que él tenía, pero que eran situaciones que no se podían dejar pasar. Y pues también la película me llevó como a pensar como en la frase de lo que dice el neurocientífico Francisco Mora, solo se aprende aquello que se ama. Y yo lo pensaba también como en lo que decía al inicio, como de esta conexión afectiva con lo que se aprende, pero también la conexión con el que enseña,
por lo que para unos maestros como el de tecnología pudo ser muy desgastante dar su clase, sí, o sea, al ver que sus alumnos no tenían como el más mínimo interés y la motivación por aprender, pues para el maestro de literatura, al final, pues logró que sus alumnos hablaran de sí mismos, que reconocieran sus gustos, sus aspiraciones y lo plasmaran en una autobiografía. Uh-huh. Entonces, pues siempre uno pues va, o sea, va a aprender pues de aquel o aquella persona que admira, ¿no? Pero por esta cuestión de la conexión, por esta cuestión como de la conexión afectiva con la que uno tiene. Y pues esos fueron como los puntos más, pues más relevantes que yo anoté sobre la película. Muy bien, maestra. De hecho, abarcó bastante. Maestra Nancy, no se quede sin verla, de verdad, está muy interesante. Nada más para complementar lo de la maestra. Efectivamente, o sea, es una escuela que se encuentra en la periferia de París, pero el contexto en el que está, en esa escuelita, tiene alumnos que presentan diferentes problemas. Sí, algunos son inmigrantes, algunos son, pues tienen problemas en casa. Se ve en la escuela un problema de disciplina muy fuerte. Ellos de manera de organización tienen sus reuniones de maestros y también en esas reuniones también ellos han involucrado como que a un representante de padres de familia y un representante de los maestros en las que también participan, o sea, a manera de organizativa ellos así la tienen. Sin embargo, la percepción que da la institución socialmente, porque hay una mamá que dice que pues ella quisiera lo mejor como papá, quisiera lo mejor para su hijo, pero pues está en esa escuela, o sea, como que no cree en la institución, se deja entrever como que porque yo creo que una mala reputación por la misma indisciplina que se genera, por mucho conflicto. O sea, esta película está basada como con muchos conflictos de problemas sociales y familiares que presentan los alumnos. Y sale un maestro siempre, pues el que destaca, ¿no? Que fue aparentemente el que se preocupó por el grupo que le toca atender. Y lo que puedo también agregar es que en ese cambio, por ejemplo, lo que nosotros hacemos cuando algunos hacemos fichas descriptivas, otros hacemos intercambio con los maestros, o te acercas y le dices al maestro, oye, platícame cómo está el grupo, ¿cómo lo ves? Como para irlos conociendo y aprovechar el tiempo de diagnóstico y ver qué puedo hacer yo para profundizar más en si hay algún detalle. Vemos que tristemente, o sea, entre maestros, qué bueno que se apoyaron, pero yo creo que la información no fue tan rica que se proporciona un maestro con otro, porque le dice, fulanito, ese sí es empático, pues un poco empático, o sea, nada más fue así, de como quién sí era un buen alumno y quién no, con quién iba a tener problema. El maestro llega al grupo y efectivamente se encuentra un grupo muy difícil, donde vemos que él también, a través de sus actividades o como estrategia, para conocerlos más con esa actividad de la autobiografía, les pide que escriban, guía esa autobiografía pidiéndoles que escriban qué les gusta, qué no les gusta, sus principales preferencias, y conocer un poquito más de su vida. Y eso, en un inicio se negaban, o sea, es un grupo que no quería trabajar, para que me entienda, maestra. Entonces, al maestro le costó trabajo, pero su capacidad, eso lo deja mucho en pie, de que busca la manera, si el alumno en plena adolescencia, rebelde, le contesta, o sea, ¿y por qué lo voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? Bueno, porque si los demás se esforzaron, pues tú también lo tienes que hacer. Entonces, veo cómo él, a pesar del grupo tan difícil que le tocó, lejos de, ahora sí que de abortar la misión, como lo hizo el otro maestro, que de plano llegó a un límite de estrés, de que no pudo con él dijo, pues se vio en la trama que no, que se preocupó y que buscó la manera, y aún así se veían reflejando, pero poco a poco, ligeramente se iba notando un cambio, porque sí, empezaron a trabajar, hicieron sus producciones. Al momento de leerlas, venían las burlas y era como que el patrón de conducta que tenían. Y luego en academia iban y decían, es que hay que implementar castigos.
o estímulos. Entonces vemos ahí como que el retomar de la teoría conductista, eso del premio, ¿no? Y del castigo como medida para la mejora. Y decían, o sea, ¿cómo? No, pues es que hay que ponerle puntos, hay que quitarle puntos. Y cuando se le acaben los puntos, dijo otro maestro, ¿cómo vas a actuar? O sea, dices, vas a dar tantos puntos y se sigue portando mal, se te acaban los puntos. ¿Qué vas a hacer? Entonces, eran puntos de análisis que te dejan ver así como maestro, así es cierto. Entonces, vemos que el personaje, el protagonista, buscó la manera de irse metiendo, conociendo. A través de esa primera redacción, los medio conoce y les pide que lo mejoren y que sigan anotando más para ir conociéndolos más. Y ahí se enteró hasta de algunos problemas de salud de algunos, de otras situaciones de otros, de qué querían ser cuando fueran grandes y cuestiones de ese tipo. Él empezó a conocerlos. Y vemos también, por ejemplo, el uso que el maestro le dio a esa información para canalizar los trabajos. Y decía trabajaron el tema del poema. Y se vino una discusión y hubo uno, el negativo, el que no quería participar, y no, pues yo para qué escribo. A medida de protesta, una compañera viene y le enseña un tatuaje que se había hecho él, creado por él. Y ese tatuaje tenía un mensaje. Entonces le dijo el maestro, o sea, el maestro, lo que yo admiro de él es su capacidad de aprovechar, como el del corcho, como el del video que vimos del corcho. O sea, la capacidad que tuvo el maestro de aprovechar la mínima oportunidad para utilizar esa información de los alumnos y encauzarla. Dijo, bueno, veo ¿qué significa? Dinos, ¿no? ¿Qué es del Corán? Bueno, pero dinos. Dice que los compañeros decían que era que se guardara silencio, ¿no? Pero no tenía un significado, que si sus palabras tenían menos valor que el silencio, pues que no hablara. Ese era el significado de su tatuaje. Y le dijo al maestro, me gustaría que así como te expresas a través de tatuajes en tu cuerpo, te expresaras en la libreta. O sea, ahí estás haciendo tu poesía. ¿Por qué? Porque hizo una composición, por así decir, en esa reflexión que hizo con su tatuaje. Entonces, él trató de canalizar. Aún cuando la maestra menciona del conflicto que existió y que terminó en la expulsión del alumno, hubo una compañera que se acerca y le dijo, maestro, es que no lo van a cambiar de escuela. Pues es lo que sí, o sea, su sanción va a ser esa, porque el comité disciplinario, pues es lo que amerita. No, maestro, es que a él si lo expulsan, a él lo regresan a donde él venía. Y como que eso al maestro, ahí vimos otra vez nuevamente el lado humano del maestro, porque en el momento en que se reúnen para tocar el asunto del alumno, el maestro dijo, o sea, dio a entender que no supo regular las emociones el chico, porque tal vez estaba en un mal momento y por eso él había respondido así, como que guiando la sensibilidad a que denle otra oportunidad. Así lo sentí yo. Entonces, pero pues no fue así. La mamá abogaba y decía, es que él es un buen chico, ayuda a sus hermanos, ayuda a la casa, ayuda. Sí, pero aquí su desempeño fue distinto, actuó de manera violenta, pasó a golpear a una compañera, pero fue también accidental, la compañera lo decía. Sin embargo, vemos que se presentan una cantidad de problemas que como docente nos enfrentamos. Uno, desde tener un grupo difícil. Dos, a veces el dominio, ¿verdad? Decía la maestra, del saber cómo tratar de sobrellevar ese tipo de conductas sin perder de vista también un enfoque didáctico, un aprendizaje, buscando un aprendizaje. Y en este caso, pues tal vez había mucho del currículum oculto, no solamente el maestro era de que aprendieran lo que querían, sino que él realmente quería como que hasta cierto punto moldear esas conductas, hasta cierto punto características de la adolescencia, de la rebeldía, del de querer llamar la atención, el de querer encajar. Y esa capacidad, ese dominio de ese maestro, en algunos pues sí fue permeando hasta el grado de que llegó al final de la película, que dura 2 horas, maestra, pues se vio un cambio ya en la clase.
un cambio, o sea, estuvieron un poco más tranquilos. Fue después de la expulsión del compañero. Y vimos también, porque al inicio jugaban en la cancha en su área de recreación, era también de empujos, era de si jugaban de manera violenta. Y al final vimos ya donde hasta el maestro se involucró y estaba jugando ya fútbol con ellos en la cancha. Entonces sí vimos como que un cambio, sí, pero nos deja mucho que analizar el papel del docente. O sea, es fundamental el papel del docente. Y con la reflexión previa que analizamos, era como que ver qué tipo de huella quieres dejar en tus alumnos, qué tipo de didáctica estás empleando, como que nos invita a una autorreflexión de nuestra práctica, ver qué nos hace falta. A lo mejor estamos muy enfocados porque tenemos el tiempo encima y tengo que avanzar porque hay que subir qué proyectos vi, qué de PDA analizamos o qué contenidos o qué temas tenemos que avanzar porque el sistema nos lo está pidiendo y nos volvemos muy burocráticos, muy administrativos y dejamos de lado esa parte, ese currículum oculto, esa parte humanista, esa parte donde le quitamos importancia a lo emocional y la influencia que tiene el que estén bien emocionalmente en el aprendizaje. Entonces, pues sí, es como que un análisis de verdad, dices, yo soy maestro y te pones en el papel del maestro y yo qué hubiera hecho. Sí, porque el maestro de plano, hubo un maestro que dijo, no, yo, o sea, yo ya no puedo, se dio por vencido. O sea, dominaron más. Ahí pues entra mucho uno de los papeles o de las competencias, le llaman, que el docente debe tener, el de estarse preparando constantemente para tener esos conocimientos, esa habilidad de poder hacer frente a estos retos, porque eso realmente era un reto donde estaba. Era un contexto muy difícil y solamente yo creo que las personas bien, emocionalmente, bien, porque sí era desquiciante a veces de cómo te contestaban, de cómo te trataban, y tú siempre tienes que mantener tu posición de maestro, aunque en momentos el maestro utilizaba como que un lenguaje como ellos para darse a entender, ¿sí? A veces lo tomaban bien, a veces lo tomaban como ofensa. Entonces, era un arma de doble filo, lo que el maestro hacía. Sin embargo, pues se adentró. En cuanto a la enseñanza, decía la maestra, constructivista, porque ellos eran los que generaban ese conocimiento. Y importante también, cuando hacían una lectura, el maestro decía, a ver, ¿qué palabras no se les hace difícil? Porque hay que entenderlas, o sea, identificar el significado de esas palabras difíciles. A veces se nos pasa a nosotros que no nos damos ese espacio de análisis con nuestros alumnos, porque hay términos que no usamos continuamente y que a veces esa palabrita o ese pequeño término puede hacer la diferencia entre comprender y no comprender la idea principal de lo que estamos leyendo. Entonces, ese tipo de estrategias implementaba el maestro. Y sí fue interesante el hecho de que hacía que ellos hicieran sus propias creaciones. Realmente estábamos con un enfoque constructivista, retomaban en colegiado lo de la disciplina con lo que era la teoría conductista. Más adelante, si me toca ver lo que eran los principales representantes, ¿verdad? Como Skinner, Watson, Thorndike y todos esos que se fueron por la corriente conductista, cada uno de ellos no es que no sea funcional, hay que retomar lo que sí, pero en esta película nos lo ponen mucho, muy presente, pero también nos invita al análisis, dicen, bueno, le vas a poner puntos, cuando se te acaben, y no corrijan la conducta del niño, ¿qué vas a hacer? Entonces sí como que te dice, o sea, ver qué te puede servir, qué no, y la verdad sí yo creo que sí lo vuelvo a ver, porque sí me agradó mucho. Y también decía la maestra el hecho de irse por la tangente de decir con tanto estrés, tanto problema, que a lo mejor ni era problema lo de la cafetería, pero tenían un análisis tan profundo hasta de cuánto se iban a gastar, cuánto costaba la cafetera, cuánto había subido el café, cuántas tazas al día se tomaban de café, cuánto iban a invertir si seguían comprando el café y cuántos iban a ahorrar si compraban la cafetera. Dije,
yo me puse a pensar, si ese análisis minucioso que hicieron para ahorrarse del café, así como colectivo, se lo hubieran hecho para tratar de buscar la mejor solución, porque sí se apoyaban, pero como, ¿cómo decirle? Se pedían, porque ahorita si nos damos cuenta, como colectivos a veces nos da pena decirle al compañero, oye, ¿tú qué estrategia ocupas? ¿O qué me recomiendas? Ahí van a decir que no sé, mejor no le pregunto. O sea, a veces no hay la confianza de preguntarle. Ahí sí, sí se veía esa confianza porque sí se preguntaban y sí se decían entre ellos. De igual manera, deja ver mucho lo que Camellón y les comentaba la vez pasada, los famosos conceptos que los docentes tienen. El que decían que con sangre las letras entran, también ellos tenían el concepto de decir como que clasificaban, etiquetaban a los alumnos, o sea, sí puede, con este no vas a hacer nada, con este sí, o sea, también se dio muestra de este tipo todavía de conceptos en algunos maestros, pero había un maestro que hizo la diferencia, ¿sí? Entonces, y ese es el actor principal, ¿no? El maestro que buscó hacer ese cambio y que, bueno, es muy interesante esta película, maestra. En la primera oportunidad que tenga, véala. De verdad, de verdad. Y le queda la invitación para usted, para la usted. La maestra se quedó pendiente con la sesión de pasada, ¿verdad? Ahorita no es la primera en la que iniciaba, sin embargo, en lo que el tema que yo les voy a ver habla un poquito de lo que la maestra le tocaba, que eran las estrategias de enseñanza y de aprendizaje. Y ustedes también les puse un tema que era corto, eran poquitas hojas, y yo creo que son temas muy fáciles de asimilar, pero que también nos van a enriquecer nuestro acervo y también nos van a permitir identificar, pues, qué podemos hacer, qué podemos utilizar, qué nos puede enriquecer nuestra práctica, ¿no? Podemos seleccionar de ahí y seguir indagando sobre esta área que la verdad como los médicos tenemos que estar al día y en constante preparación. Decía la maestra, una de las tareas, las labores más estresantes que tenemos y también cuidar nuestra salud mental como docentes, también cuidarla porque sí nos podemos desestabilizar si nos toca un contexto difícil, pero me gustaría dejar la participación mía al final por cualquier cosa, no sé quién de las dos, no hay problema en el orden porque los temas están muy relacionados. Quisiera iniciar. Y giro yo, maestra. Ok, perfecto, maestra. Y ya me quedo yo con la participación al final porque como para dar tiempo a que pasen ustedes y escucharlas y yo cierro. Ok. Ya sé. Sí, maestra, ya se ve. Pues el mío es el tema de la práctica pedagógica del docente innovador. El espacio de reflexión permanente es un texto de Joana and Shirley Narváez Girán y de Sandra Liliana Castillo Vallejo, ambas de Colombia. En su introducción de este texto nos comienzan hablando estas personas sobre el mundo que actualmente conocemos, cómo ha cambiado, cómo es que es más globalizado, la aplicación de nuevas estrategias y tecnologías no solo afectan al mundo en general, sino también a las instituciones educativas. Y entonces de ahí parte para ella su reflexión sobre la práctica pedagógica y la innovación educativa. Ella dice que las reformas educativas están hechas precisamente como modificaciones a las características de la escuela, que no solo se trata de ir introduciendo las mejoras que vienen surgiendo, sino de que se debe hacer un análisis consensuado en las acciones diarias de los docentes y debe ser además algo que sea acorde con directivos, estudiantes y administrativos. O sea que una reforma educativa, aunque normalmente en nuestro país pues vienen de fuera, para llevarse realmente a cabo en los centros escolares, debe haber un consenso de todos los actores implicados.
y ello conlleva pues un compromiso a largo plazo, porque implementar una reforma educativa, un cambio, una innovación en un centro educativo, pues va a requerir el compromiso de todos. Por ello, ellas pregonan que el docente debe asumir un rol protagónico en esta innovación, reflexivo y cuestionador también de su propia práctica para así mejorar el aprendizaje. Para ellas es importante entonces que la práctica pedagógica implique una articulación entre la teoría y la práctica, ya que los estudiantes aprenden reflexionando y conectando con la vida escolar, su vida cotidiana. Nos dice también en la metodología que ellas siguieron para la elaboración del artículo, pues fue una revisión documental de la práctica docente, hicieron una reflexión crítica sobre ella y sobre la innovación. Dicen que revisaron demasiados artículos, sobre todo en Google Académico, del NET y Redalytics, sobre las prácticas pedagógicas y la innovación educativa como dos conceptos que después se interrelacionaron. Esa es la metodología que siguieron. En la parte teórica sobre la práctica pedagógica nos dan varias definiciones de varios autores sobre lo que es la práctica pedagógica. De manera general mencionan a Dewey, que desde él la práctica pedagógica pues es progresiva, es una acción democrática, se articula teoría y práctica. Para Dewey los estudiantes aprenden reflexionando y conectando la vida cotidiana con la escuela. Entonces, para él el aprendizaje efectivo se da a través de la búsqueda de la solución de problemas reales y contextuales, y hablan sobre todo del trabajo en equipo y de la participación activa para poder llegar al aprendizaje. Les mencionan también que desde Freire la práctica pedagógica es un acto de conocimiento y reflexión crítica sobre la realidad. Para Freire, esta práctica pedagógica se debe dar en un espacio de diálogo entre los docentes y los alumnos. Es muy importante la práctica dialógica, y a través de ella se llega a la concientización del estudiante sobre su realidad con el fin de transformarlo. Para Freire recordamos que es muy importante la transformación de la realidad. Nos da también la definición de Díaz, que nos dice que la práctica pedagógica es un escenario profesional y por lo tanto debe haber una relación de interdependencia entre los actores. Hay también una alineación entre lo pedagógico y lo disciplinar. Para Díaz, la importancia de la práctica pedagógica está en el currículum, en lo que se enseña. Desde la ontología, nos dicen las autoras, la práctica pedagógica se refiere a la naturaleza del ser del docente. La parte ontológica de la reflexión pedagógica tiene que ver con la construcción de significados que los docentes hacemos, la exploración y comprensión que hacemos de nuestra existencia y de nuestra relación como docentes con el mundo, y de esa misma manera también el estudiante y todos los actores implicados en el proceso educativo hacen esta exploración y comprensión de su existencia. Desde la epistemología, la práctica pedagógica se refiere a la reflexión sobre los métodos, estrategias, enfoques y la construcción del conocimiento. Básicamente, pues la epistemología, recordemos, habla sobre el conocimiento y la reflexión sobre él. Los elementos mencionan bastantes, así muchos elementos que tienen que ver con la práctica pedagógica. Hablan de aquellos elementos externos al docente, que son la escuela, las condiciones escolares, reformas educativas, la política escolar, la política del país. En cuanto a los elementos de los estudiantes, pues también nos hablan de que influyen en la práctica pedagógica si el estudiante está motivado, las características de cada uno de los alumnos y la capacitación que se le brinda a los docentes. Esta de manera externa, porque viene también después a hablar sobre las teorías intrínsecas, que ya tiene que ver con la parte del ser docente. En esa parte nos habla de la importancia de la planeación para la práctica pedagógica y de cómo se entiende también la planeación. Nos habla de la importancia para la práctica pedagógica de innovar a través del cambio y del saber ser y hacer. Dice que el docente no nada más en su práctica aplica un saber, sino también un saber ser y también un saber hacer. En cuanto al elemento del estudio, pues nos habla de que la práctica pedagógica debe ser reflexiva. El docente debe reflexionar sobre ella todo el tiempo para irla construyendo, y que es mucho más enriquecedora si la hace en un trabajo entre pares. Está constantemente con sus compañeros, como usted mencionaba, doctora, en esta película, que ellos se comparten sus estrategias, pues también la reflexión sobre la práctica pedagógica es importante que se haga entre pares y que además sea continua, que continuamente se esté formando el docente, se esté capacitando, se esté actualizando para que esta práctica pues vaya a atender a la mejora de los aprendizajes
Y en ese sentido, el éxito de la práctica pedagógica se evidencia cuando el docente sabe adecuarse al contexto, sabe buscar las estrategias para adaptar algún contenido, para adaptarse él mismo su práctica a la realidad en la que está inserto. Y también en la forma en la que evalúa los aprendizajes, cómo él está evaluando su práctica pedagógica día con día y de manera final, formativa, continua. Y en ese sentido, pues también será éxito, una práctica pedagógica será exitosa si va acompañada de la actualización constante del docente y de la autorreflexión. En cuanto a la innovación, porque son los dos conceptos más grandes, nos dice que la innovación no es simplemente meter los avances tecnológicos en el aula, sino que se trata de buscar la mejora de métodos de enseñanza y aprendizaje para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Nos dice que la innovación educativa es un concepto que viene desde la Edad Media y nos habla de importantes pedagogos que innovaron en la educación con su análisis reflexivo sobre la educación. Nos habla de Erasmo de Róterdam y de Juan Amos Comenius, que introducen la educación humanista en la época de la Edad Media. Aquí puse 2 videos para explicar un poquito a estos 2 autores, que como son pues de los más antiguos, tal vez nos suenen un poco distantes. En el siglo XIX después, ya la época moderna, nos habla de Pestalozzi y de Froebel, que ellos estamos hablando ya de una época en la que la educación se vuelve obligatoria. Entonces, para ellos, innovaron en la educación al introducir el concepto del juego, de la observación y del aprendizaje activo. Ellos consideran ya no nada más la educación del intelecto, sino también de la emoción y conjuntar estas 2 partes. Más adelante, en el siglo XX, pues vienen los avances en la ciencia, la tecnología y la cultura, que nos hablan ya de un mundo globalizado. Y desde ese punto habla de 2 autores, que es Montessori y Dewey, que traen hacia la innovación en la educación con el trabajo colaborativo y el trabajo por proyectos. Y finalmente, en el siglo XXI tenemos ya en puerta la tecnología digital y la inteligencia artificial, que dicen las autoras, pues esto nos va a abrir nuevos retos para la innovación, nuevas maneras de comprender la educación y de seguir innovando en las mejoras del aprendizaje con apoyos tecnológicos, no solo de manera constructiva, sino también reflexiva, reflexionar sobre estas nuevas tecnologías que se vienen dando. Entonces nos dice diferentes conceptos de diferentes autores, que la innovación es más que la integración de las TIC en el aula, ya que implican un cambio de la enseñanza y también un cambio en sus actores, que se refiere tanto a los docentes como a los estudiantes. El concepto de Barbero y Cortés sobre la innovación dice que es un concepto que va unido al de la calidad y al de la competitividad. Y estos conceptos juntos evidencian la necesidad de que la escuela se modernice. Este es un concepto que Barbero y Cortés rastrean desde los 70s y 80s, que empieza a construirse la innovación en conjunto con la calidad y la competitividad en las escuelas. Más adelante, Blanco y Mesina ya hablan de una innovación que viene junto con el concepto de reforma, calidad y equidad, porque ya viene introduciendo el término que abre la innovación tecnológica, que es la desigualdad. Entonces dice que hay que emplear nuevas estrategias, nuevas ideas, métodos y herramientas que sean más efectivos también para la equidad. Y también nos ponen el concepto de la UNESCO, que refiere a la innovación como la solución de problemas encaminado a la mejora de los aprendizajes. Y la UNESCO hace más referencia a enfrentar desafíos del siglo XXI para mejorar la calidad. Finalmente, Serdiukov nos habla de que la innovación es un instrumento de cambio y progreso, y que por lo tanto también debe ser un cambio metodológico, estratégico, tecnológico, y que debemos recordar que debe ser holístico, porque no se trata nada más de la escuela y las herramientas que tengamos o las estrategias que apliquemos, sino que debe contemplar también a la comunidad y a lo que está fuera de la escuela de manera holística. En ese sentido, pues los elementos que son más importantes cuando hablamos de innovación es considerar el siglo XXI como el siglo de presente, desde la globalización, desde la tecnología, desde el mercado laboral, desde la generación de habilidades y competencias para afrontar todos estos conceptos anteriores, para insertar a los chicos en el mundo laboral, para capacitarlos en tecnología, para responder precisamente a la globalización. Y desde la parte mundial, pues nos hablan las autoras de la introducción de las tecnologías de la información y la comunicación,
De las estrategias también nos hablan que han aplicado organismos como la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que establece todos estos parámetros y elementos a los que debe responder la innovación educativa, y también los retos del Banco Interamericano del Desarrollo, que enfrenta a la educación, estos retos tecnológicos del siglo XXI. Ellas hablan de Colombia, de los programas que hay en Colombia para incorporar las TICs en las aulas, y yo aquí puse pues lo que tenemos en México. Tenemos en la mayoría de las escuelas, estamos yo creo considerando las TICs más que nada cuando se trata de innovación educativa, pero pues ahorita ya sabemos que ya hay más allá de eso, ya nos rebasa un poco la clásica aula de medios, porque ya se genera un conocimiento tecnológico que sale fuera de esas aulas. Y ahorita en México está muy en boga la metodología por proyectos con la nueva escuela mexicana, y dentro de la parte que yo consideraría más de innovación educativa que responde a los retos del siglo XXI, pues tiene que ver con la metodología STEAM, es el de ciencia, tecnología, arte, educación y matemáticas, que es el enfoque metodológico para el campo formativo de ciencia, de pensamiento científico, porque ahí engloba no solo la ciencia, sino la tecnología y el arte para desarrollar un pensamiento bastante pues global, que creo que respondería mucho a los retos que se plantean en cuanto a innovación educativa actualmente. Y pues finalmente México también se ha metido en esta dinámica de los retos de la Agenda del 2030, que responde también, yo creo, va muy relacionado con la innovación educativa. En las conclusiones de las autoras, pues nos habla de los retos que enfrentamos, que ya los hemos estado hablando a lo largo de la presentación, de los retos para los docentes en cuanto a innovación educativa, que tienen que ver con todos estos elementos que tenemos que afrontar ahora los docentes en el mundo moderno, en el siglo XXI, y tiene que ver también con la motivación, nos dicen las autoras, del docente a entrar en esta innovación educativa y generar en sus estudiantes la innovación, no como ellas lo dicen, no solo introducir la tecnología, sino cambiar el entorno. Y pues aquí les dejo al final estos objetivos de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es la Agenda 2030. También aquí está un video donde se puede explicar cada uno de ellos, que creo que define muy bien lo que en México ahorita, que es la agenda que podría relacionarse con la innovación educativa, donde podría entrar elementos de innovación, ya que se busca que cada uno de estos objetivos impacten también en las escuelas, no nada más en el mundo, sino que desde la escuela los chicos puedan llegar a impactar en alguno de estos objetivos, que ya son no una cuestión de moda, no una cuestión de innovación, sino una cuestión de sobrevivencia. Por eso son de desarrollo sostenible, porque actualmente pues estamos como ya en el límite de lo que podemos hacer por nuestra propia sobrevivencia y la de nuestro planeta, y que tienen que ver con muchos aspectos del planeta como medio ambiente, del planeta donde estamos los seres humanos, y que también tiene que ver con nosotros como sociedades de paz, de justicia, de igualdad y de salud. Me quedé, maestra, dije, ¿vas a continuar? Digo, no. Eso sería todo, no sé si Se quieren quedó ver los videos, pero ahí les dejo los No, enlaces. ya está la recomendación, se le agradece, maestra. Pues de hecho también a otro de los autores que manejan ahí en ese documento de Fierro, que no, Fierro, que no solamente es que sea una reflexión de nuestra práctica, una reflexión crítica de nuestra práctica, sino bien lo mencionaba, maestra, el trabajo entre pares. Y uno de los aspectos que usted consideraba y que como docentes debemos de tener es esa motivación, maestra, que yo lo relaciono más con ese cambio de actitud. Ese cambio de actitud, el de romper ya los paradigmas y realmente salir de esa zona de confort, pero eso es algo intrínseco, eso es algo que de nosotros debe de nacer, esa inquietud. La verdad, el hecho de que ustedes están cursando este doctorado, pues se muestra esa motivación intrínseca que tienen ustedes, porque por ser agente de cambio, por ser parte de esos maestros en los que quieren conocer más, saber más, ¿para qué? Para aplicarlo
no solo por un documento que vamos a ir a colgar ahí porque está bien bonito y que nuestro grado, ¿no? Sino que realmente todo lo que aprendamos lo llevemos a la práctica. Y decíamos que la satisfacción que vamos a tener es ver eso que estamos formando, eso que estamos haciendo en nuestra formación con los niños, con los jóvenes, con los adultos, el ver que le hicimos las cosas bien, que dimos lo mejor de nosotros, que no fuimos maestros, que nos preocupamos por mejorar nuestra práctica, por romper ya esos paradigmas y realmente les digo, ya mientras no cambiemos de actitud, vamos a seguir viendo y seguir siendo parte de esas prácticas tradicionales que pues son difíciles de erradicar porque hay mucha resistencia al cambio, lamentablemente se sigue presentando en el material que les traigo, que es de la vigencia de los modelos que todavía tienen vigencia. Vamos a analizarlo más adelante. Vamos a ver cuáles prácticas todavía siguen persistentes, porque somos nosotros, o sea, yo creo que todavía no nos cae como comúnmente se dice, ¿verdad? El 20, de que somos nosotros, ese parteaguas, ese cambio que exige, que la sociedad nos pide, que la educación necesita. Nosotros somos la esencia de este proceso y si nosotros no iniciamos por ese cambio tan necesario, pues va a ser muy difícil o va a ser tardado. Aunque no vaya a ser el cambio, pero ese granito de arena, estar conformes, satisfechos de que lo hemos puesto. Entonces queda esa invitación, acuérdense, maestros colibrís, hay que hacer lo que en nuestra parte nos corresponde. Maestra Imelda, si gusta usted. ¿Ya aparece en la pantalla? No, maestra, no, todavía no se proyecta. Déjenme ver. Bueno, voy a dejar de compartir y... Ay, ahí voy. Se la voy a enviar, doctora. Ah, ok. Sí. Todavía no me llega, maestra. Es que como dejo la computadora como encendida, como que se queda pensando, pero parece que ya se la voy a, se la voy a enviar.
Bueno, les voy platicando un poco. Es un artículo de investigación original. Ya se la envié. No, ok, chévere. Abrir. Pero parece que todavía no les llega. No ha llegado. Pero si gusta, ya ve que en la sesión pasada nos pasó algo parecido. Sí. Creo que con la maestra Nancy pudiera ir comentando y en lo que se va dando para que, es que en las cuestiones tecnológicas a veces, a mí en la primera ya me falló lo de la cámara y hasta después que dije ya, encontré el detalle y ya se pudo. Sí, mientras se va abriendo. Bueno, les comentaba, es un artículo de una investigación original. El artículo se llama Las estrategias didácticas en los procesos de enseñanza-aprendizaje. El autor es Luis Felipe de Jesús Ulerio. Es un artículo pues reciente, es de 2024. ¿Es correcto? Entonces, parte de su marco teórico, primero, antes de la investigación, pues es mencionar como algunos conceptos claves, como es estrategia didáctica y lo que es una estrategia didáctica, ¿no? Primero se explica por separado, o sea, como estrategia, se refiere a dirigir en el aprendizaje para alcanzar una meta. Este concepto de estrategia, pues tiene su origen en lo que es el campo militar. Se refiere en la guerra o en las cuestiones militares, el que guiaba al ejército para alcanzar un objetivo. Entonces, en educación, pues se hace una analogía y se plantea como una estrategia para dirigir un asunto, para dirigir el aprendizaje con el objetivo de alcanzar una meta. Ya me llegó, maestra. Sí, estoy apenas en la diapositiva 2. Okay. No es es decir, es un plan global que tiene pues como una intención, ¿no? Pues en las guerras pues era como combatir, ¿no? Y en la educación pues se refiere a dirigir el aprendizaje para que se lleve a cabo se logre un objetivo. Y en el concepto de didáctica, pues lo refiere como una disciplina que pues es relativamente nueva, ¿no? Que se desarrolla a partir de los años 60-70 y su función principal es sistematizar la práctica pedagógica y construir pues lo que son las teorías sobre los objetivos, los contenidos, los métodos y pues respecto a eso. También ¿En qué diapositiva? Disculpe que la interrumpa, maestra. ¿En qué diapositiva va? en la 3. 3. Ya sí se ve, ¿verdad? Sí. Ok. Sí. Entonces, Gracias. dice cuando le avance, yo le. Sí. Gracias, doctora. Y después el artículo, pues, hace esta aclaración, esta especificación sobre una estrategia didáctica, ¿no? Que lo refiere como, pues, son las guías de acción conscientes e intencionales llevadas a cabo por el docente o por el discente en la consecución de unos objetivos de enseñanza o de aprendizaje. O sea, se habla de que tiene que ser consciente e intencional, porque pues se supone que es ese plan que se hace para lograr un objetivo. Y por lo tanto, pues tiene que ser pues de manera consciente, de manera explícita. La que sigue, doctora, por favor. Y también el artículo menciona una diferencia entre lo que son las estrategias, el método y la técnica, ¿no? Lo podemos imaginar como una pirámide. Las estrategias, pues ya lo mencionábamos, pues ese plan de acción que tiene pues como objetivo llegar y cumplir una meta. Es específicamente lo que se refiere a qué y por qué, ¿no? Como que las estrategias responden a qué hacer y por qué lo vamos a hacer. Es decir, es un plan estructurado
que trata de responder qué se tiene que hacer y por qué. Y el método se refiere a los pasos o las etapas ordenadas que se tienen que seguir para ejecutar esa estrategia. Por ejemplo, es decir, como por ejemplo sería como una secuencia didáctica, ¿no? Que se presenta, por ejemplo, no sé, si están trabajando sobre, o sea, se presenta un problema, se hace una investigación y después se crea un producto. Es decir, son como las fases de la, pues son las fases que se tienen que seguir o los pasos. Y la técnica, en el artículo lo define como una herramienta concreta, es una herramienta concreta para llevar a cabo el método para llegar a un objetivo. Por ejemplo, son todas estas herramientas como muy específicas, como puede ser en la parte educativa, pues la lluvia de ideas, organizar un debate, ¿no? O el subrayado de un texto, que son herramientas pues muy concretas. Y después también el artículo plantea unas diferencias, plantea estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje. La que sigue, doctora, por favor. Okay. Entonces, para las estrategias de enseñanza, pues dice, son las estrategias que el docente, que el profesor propone. Son aplicadas por el docente en un desempeño educativo, en un contexto educativo, mientras que las estrategias de aprendizaje, pues son las que el alumno requiere o busca para su aprendizaje. Son las que ejecuta el estudiante para visibilizar sus conocimientos o una forma de aprender. Y pues el artículo plantea como esta necesidad, es decir, la que sigue, doctora. O sea, como esta necesidad de hacer esta investigación parte de un problema. Es que pareciera que de repente las estrategias de enseñanza y aprendizaje no siempre están conectadas. Aquí suele pasar, maestra, por ejemplo, en lo que hemos mencionado durante el seminario, cuando nosotros no sabemos, por ejemplo, los canales de aprendizaje o los estilos de aprendizaje de nuestros niños o sus habilidades, nosotros creemos que con el hecho de implementar las mejores estrategias novedosas de enseñanza ahí en nuestra labor, estamos asegurando un aprendizaje a nuestros niños. Sin embargo, el hecho de que yo haga eso no quiere decir, no me asegura que el 100% de mi alumnado pues adquiera ese conocimiento o ese objetivo de aprendizaje que yo tengo. Entonces, aquí es donde nosotros viene la labor de que conozcamos a nuestro grupo, identifiquemos, porque también cada uno de ellos va a implementar sus propias estrategias de aprendizaje. Entonces, es importante que nosotros pues tengamos ese cuidado, que a través de la observación, a través del conocimiento de las características de nuestro niño, y que todo el tiempo estemos valorando si se está alcanzando. Afortunadamente, pues existe esa flexibilidad, ¿verdad? Al momento de hacer esa evaluación formativa, esa valoración, no solamente del logro del PA, sino también de la aplicación o la utilidad de mi estrategia en los niños, me va a permitir hacer los ajustes necesarios para poder lograr así ese propósito de aprendizaje. Sigue, maestra. Sí, entonces ese es uno de los problemas principales que al final van afectando lo que es, la que sigue, doctora, por favor. Sí. Lo que es pues que al final se puedan como lograr lo que son pues aprendizajes importantes. Ese artículo pues es un contexto universitario, es pues sí, o sea, es decir, el artículo se plantea por esa necesidad precisamente donde parece que hay un vacío de saberes, así lo expresa, ¿no? Donde no se pueden conectar como hay un vacío entre lo que es la formación universitaria y las necesidades profesionales, ¿no? Pero ellos, parte de sus hipótesis son precisamente eso, de que no se están conectando como las estrategias entre los profesores, entre los maestros y entre los estudiantes.
El contexto pues es en República Dominicana, en una universidad de licenciatura, y se observa pues que las instituciones de formación superior a menudo no se les enseña a pensar ni a hablar correctamente a los estudiantes. Es decir, esto ya se observa en la universidad. Esto genera un vacío de saberes técnicos y prácticos que limitan la competencia comunicativa de los futuros profesionales. Y pues la causa principal reside en la falta de estrategias didácticas efectivas y alineadas. Y lo que decía, pues usted, doctora, o sea, no es que no se tengan como las estrategias, porque pues claro que se tienen, claro que hay muchos recursos, claro que pues hay profesores sumamente brillantes y sumamente comprometidos, ¿no? Con su formación, pero el artículo propone como por ahí un detalle como muy importante, ¿no? De que no, si las estrategias sí se aplican, ¿no? Incluso los estudiantes también tienen como sus propias estrategias, pero que aún así es como vacío de saberes pues, que es como la necesidad de entender como qué es lo que está pasando si ambas partes pues al final aplican como las estrategias, ¿no? Pero no se logran como los avances en el aprendizaje, no se logran tener como pues aprendizajes mucho más significativos. La que sigue, doctora, por favor. Bueno, entonces es una investigación que se realizó con estudiantes de la Pontífica Universidad Católica Madre y Maestra en la República Dominicana. Participaron 55 estudiantes de la licenciatura en Lengua Española y Literatura. Pues fue una investigación con una metodología mixta y pues se hizo la recolección de datos y análisis de los mismos. Pues con el objetivo de comprobar la incidencia de las estrategias didácticas en la competencia comunicativa. Y bueno, parte de los, se hicieron encuestas y dentro de las preguntas, pues las preguntas que se planteaban eran precisamente las siguientes. Por ejemplo, se les preguntaba, como estudiante, ¿considera que las estrategias que aplican los docentes dentro de la carrera en lengua española y literatura favorecen el logro de la competencia en comunicación lingüística? Y lo curioso es que los resultados, pues, de que los estudiantes, pues, dijeron que sí, que estaban muy de acuerdo y de acuerdo. Fueron como los puntos mucho más, pues, mucho más altos, ¿no? Que sí estaban de acuerdo en que sí se usaban, que las estrategias iban a favorecer su competencia. Sin embargo, bueno, otra de las preguntas que se planteó, también los estudiantes decían, su mayoría decían que las estrategias de aprendizaje, pues correspondían a su plan de estudios y que muchos de los estudiantes también afirmaban que aplicaban estrategias de aprendizaje para, pues, en su licenciatura. Entonces, ahí se propone una discusión también en el artículo en que dice, bueno, si al final queremos ver si hay como una consistencia entre lo que los alumnos dicen y los maestros también, o sea, porque pues sí aplican ellos sus estrategias y los alumnos también, bueno, entonces, ¿qué será lo que está pasando? Porque cuando les preguntan a los profesores, o les preguntan a los alumnos, pues ellos dicen que sí, o sea, sí se aplica y sí las aplicamos, ¿no? Entonces, pues eso es como el análisis como de manera general, ¿no? De que ambas partes dicen que sí, o sea, que sí las aplican. Pero el análisis, en el artículo también se propone, pues, o sea, menciona como una parte, pues, importante, donde ya cuando les empiezan a preguntar de manera como mucho más específica, entonces ahí empiezan como a notar como ciertas como diferencias en sus percepciones. En otra de las preguntas, pues se les pidió a los estudiantes que señalaran, pues, cuáles son las estrategias que más usan sus profesores. Y dentro de las estrategias que ellos dijeron, bueno, es el análisis e interpretación de textos, en primer lugar, seguido de las estrategias, estrategias metacognitivas de lectura y la redacción de borradores. Es decir, como esas son las que, o sea, son las que mencionaron ya de manera como mucho más específicas. Y también, pues, otra de las preguntas era que si coincide
o sea, si los estudiantes valoraban como las estrategias como más efectivas y cuál era el orden de las estrategias que los estudiantes valoraban de manera más efectiva, y también los estudiantes dijeron que sí, que o sea, lo más efectiva era precisamente el análisis e interpretación de textos, seguido de las lecturas metacognitivas, y agregaron una diferente elaboración de inferencias pragmáticas y pronunciativas. Es decir, que tanto maestros y estudiantes coinciden en dos estrategias específicas, como lo que es la interpretación de textos y la lectura metacognitiva. O sea, ambos coinciden en que sí, ¿no? Que hasta ahí son las estrategias que más usan los profesores, y los estudiantes refieren que son las estrategias que tienen como mucho más éxito con esas estrategias. Pero también hay uno de los datos que aparece también en el artículo como una de las, o sea, que se centra en el análisis precisamente en una de las estrategias, que es la lectura por placer. Donde la lectura por placer, pues tiene también puntúa como en sus resultados como mucho más altos. Es decir, que los estudiantes consideran que la lectura por placer también puede ser como una estrategia que les pueda ayudar a tener como mayor competencia comunicativa. Entonces, ahí, bueno, parte de la discusión del artículo precisamente es o sea, que si bien los maestros están enfocados en la parte como la parte técnica, es decir, están enfocados en enseñarle a sus alumnos como el análisis de los textos o la construcción de los textos, y que aparte los estudiantes pues lo aprecian, o sea, dicen pues que sí funciona, pero que se ha dejado de lado también como esta parte de lo que es la lectura por placer. O sea, la lectura por placer pues siempre va a generar como esta motivación o como este agrado para el aprendizaje. Entonces, o sea, pareciera que de repente como o sea, que esa brecha que plantea el artículo, pues no se está tomando en cuenta como las cosas que también a los estudiantes les genera, pues les puede generar como cierta motivación, cierto mayor interés, y por lo tanto como un aprendizaje como mucho más significativo. Entonces, o sea, aparte de lo que son las conclusiones también en el texto, pues es que pues al final dicen, o sea, que el éxito del aprendizaje y de la enseñanza pues radica precisamente en esta, en relacionar tanto lo que usted mencionaba, tanto lo que al estudiante le interesa, como a lo que como esta flexibilidad también para tomar en cuenta lo que son las necesidades y los deseos de los estudiantes. Pues al final o sea, al final esta propuesta, este análisis, este dato donde dice por la lectura de placer, también como estrategia puntúa alto y no se había tomado en cuenta, pues también o sea, también se relacionaría con precisamente con este proceso de aprendizaje. Es decir, que en un principio, cuando se enseña algo, pues el control del conocimiento pues lo tiene el maestro, ¿no? Pero que al final este control pues tiene que ser pasado también tiene que ser pasado a los estudiantes, para que ellos puedan para que también ellos puedan ejercer como cierta autonomía y en su aprendizaje. Porque pues al principio pues sí, el maestro puede ser como una guía, puede ser pues es la persona que modela, ¿no? Que muestra cómo se tiene que analizar el texto, cómo se tiene que redactar, cómo se tiene que construir, pero que al final también es necesario que los estudiantes pues puedan tener como ese control de ir construyendo su propio aprendizaje, porque pues eso también implica como la responsabilidad del alumno, o sea, que esa responsabilidad en su aprendizaje también se traslade al alumno, pero de una manera, o sea, de una manera con estrategias que sean también
dinámicas y que sean también, que les den también como la autonomía para que los estudiantes puedan también aprender. Por lo tanto, la siguiente diapositiva, doctora, por favor. Sí, cómo no. Entonces, o sea, el artículo pues al final plantea esto que les decía yo, las estrategias de aprendizaje son inicialmente estrategias de enseñanza, el control del proceso corresponde al profesor, posteriormente se trasladan al alumno junto a una mayor responsabilidad sobre la propia actividad, convirtiéndose en estrategias de aprendizaje. O sea que las estrategias pues en sí de enseñanza pues al final tienen que pasar a ser estrategias de aprendizaje, ajá, pero que pues muchas veces, o sea, están los profesores como tan enfocados en decir, pues cómo tienen que hacer las cosas, que se pierde de repente como estos aspectos que también pueden ser, pues, gratificantes para los alumnos, ¿no? Porque muchas veces, pues, sí se centra en cómo lo tienes que hacer, ¿no? Y se da una explicación de por qué lo tienes que hacer, ¿no? Pero no se da como esa apertura a las diferencias o a las diferentes modalidades para llegar como a un mismo objetivo. Entonces, ese es como el análisis pues, del artículo. Ya, doctora, ya terminé. Ok, sí estaba viendo aquí lo que había anotado de la implicación final. Ajá. Que el objetivo de la final de la docencia, dice, no es solo enseñar una estrategia, sino transferirla. Ajá. Que viene siendo lo que mencionó arriba, ¿no? De que esa estrategia de aprendizaje al final de cuentas, de enseñanza al final de cuentas se convierte en una de aprendizaje. Y que sea realmente también una herramienta, así como lo es para el maestro, también lo sea para el estudiante. Sí. Muy bien, maestra. ¿Dejo de compartir ya entonces? Sí, por favor. Sí, maestra. Gracias. Muy bien, maestra. De hecho, si ustedes analizan, ¿verdad? Pues, aunque fue en República Dominicana, pues realmente vemos que utilizan pues similitud de estrategias que ocupamos nosotros aquí en México. Y vemos también de que el hecho de, en este caso que fue el gusto, dice aquí, de la lectura, pues realmente tenemos el problema en México de que no se lee. Si nosotros hiciéramos una encuesta de a las personas de manera libre de cuántos libros han leído al año, pues nos vamos a dar cuenta que hay muy poca respuesta en ese sentido. Imagínense si estamos en la escuela, lo trasladamos a la escuela esta situación, el que los niños lean, a algunos les causa se les hace muy tedioso, les da se aburren, porque les damos lecturas que tal vez no son de su interés. Si nosotros utilizamos la estrategia de la lectura libre, que sea al gusto pues vamos a ir creando ese hábito por la lectura desde los pequeños hasta que estén pues en una edad donde ya ellos decidan qué tipo de lectura y sin que se lo pidan y de manera pues personal tomen como punto de partida el ser buenos lectores, ¿no? Porque al final de cuentas pues es una oportunidad de conocer, así se lo manejo a mis alumnos, de viajar y conocer lugares que ni se imaginan a través de la lectura. Entonces, es muy importante como estrategia en el caso hablando de las habilidades comunicativas, el hecho de trabajar esa lectura libre, que si bien sabemos y es muy, con la palabra muy recurrente, el que uno de los problemas que se presentan en los niveles es la escasa comprensión lectora en nuestros alumnos, y vemos que eso inicia desde primaria y lo llevamos a los otros niveles porque nos hace falta todavía. Yo tengo años que sigue persistiendo. Es más, recuerdo que cuando estaba yo en la normal, algunos compañeros hicieron su trabajo de titulación referente a la escasa comprensión lectora de los alumnos. Ahora yo soy docente y yo sigo viendo el problema de la escasa comprensión lectora de los alumnos. Entonces, esto nos invita así como que también a reflexionar, hablando específicamente de eso y que influye en todas las demás campos formativos, porque si el alumno no comprende lo que lee, difícilmente nos va a responder, ¿verdad? Las cuestiones que se le puedan plantear. Y aquí retomando un poquito de lo que son sus temas
en cuanto a las prácticas pedagógicas y la innovación, maestras, es el hecho de innovar. No quiere decir que tienen que hacer otras personas que tengan, no sé, una preparación, ¿cómo llamarlos? O que sean geniales, o que sean, no, nosotros que somos maestros frente a grupo, podemos innovar, poniéndole ese plus. Podemos utilizar una estrategia y de acuerdo a las características de nuestro grupo, que nosotros ya sabemos su contexto, y acuérdense que desde un inicio los elementos de la didáctica, todo lo que implica, todos los elementos, y lo aterrizamos en nuestra planeación. Y si le hacemos una pequeña modificación a esa estrategia o le ponemos ese plus a esa técnica y le hacemos, ya estamos innovando, maestros, ya estamos haciendo cosas nuevas, cosas que no estaban hechas. ¿Por qué? Porque ustedes le pusieron ese toque particular, muy personal, que dio respuesta a las necesidades de su grupo. Y al obtener un aprendizaje en nuestros alumnos, pues nosotros nos vamos a sentir satisfechas, porque a lo mejor nos ahorramos tiempo, logramos la comprensión del propósito, del PDA o del objetivo en los alumnos en un mayor porcentaje en el grupo, porque sabemos que hay diversidad de características en el grupo. Podemos decir que ese plus lo podemos hacer no solamente en la estrategia de enseñanza, puede ser en el momento que nosotros llevemos una evaluación formativa, al momento del feedback, de la retroalimentación, podemos hacer ese ajuste, ese cambio. Aquí entra mucho, maestro, la actitud de uno, las ganas de realmente ser parte de. Nosotros podemos innovar desde el lugar en donde estamos nosotros posicionados, que estamos en el mejor lugar, maestros, que estamos frente a los agentes que van a hacer de cambio, primero nosotros, para poder hacer que nuestros niños también sean niños jóvenes y adolescentes de cambio, sí, que sean propositivos, que sean autodidactas, que busquen ellos, ¿cómo decirles? Inculcarles ese deseo de saber más, conocer más, y desde pequeños, porque los vamos a ir formando, y tal vez vamos a ir subsanando esas necesidades que en un nivel superior persisten, lo decía el maestro Julio. Se encuentra él con problemas tal vez de que les falla la redacción, el coordinar, los nexos, en que haya lógica o coherencia en esos escritos de titulación que él revisa. Entonces vemos que esto lo tenemos que trabajar desde primaria y vamos a ir viendo que vamos a ver resultados posteriores en un estudiante universitario. En los temas que les tocaba a los maestros, hablaba de las estrategias igual de aprendizaje y de enseñanza, y en el caso del maestro Julio hablaba de la importancia de la didáctica en estas estrategias en un nivel superior. Como él tenía el nivel superior, dije, bueno, estaría bien que lo expusiera, pero en sí, en general, la importancia de la didáctica es en cualquier nivel, o sea, tiene un papel fundamental la didáctica en cualquier nivel, maestros, en cualquier nivel educativo es esencial para el logro de los objetivos propuestos, para el logro del perfil de egreso en el nivel en el que nos encontremos y obviamente para lograr el tipo de ser humano que queremos formar en esta sociedad tan exigente, tan cambiante, en el que tenemos que tratar de propiciar ese desarrollo integral de nuestros alumnos en todas las áreas, que sea una persona crítica, que sea una persona reflexiva, que pueda dar él sus propios puntos de vista, sin importar el nivel, aunque estén en primaria, ellos pueden dar su punto de vista, explicándoles que tienen que argumentar, decir, bueno, porque lo piensas así. Decíamos con lo que es cómo se da el conocimiento o el aprendizaje según Piaget, nosotros cómo podemos darnos cuenta cuando nuestro alumno aprendió, cuando vemos ese cambio de actitud en nuestros alumnos, y es que él tiene que vivir ese proceso. A veces hay estrategias a través de actividades prácticas, actividades con material concreto, en el que también podemos implementar videos, en el que vamos a atender a esa diversidad de estilos de aprendizaje para tener cobertura de aprendizaje en nuestros alumnos. Y, por ejemplo, a veces, por citar un ejemplo, es importante en
el desarrollo de las habilidades del pensamiento, maestros. A veces en actividades tan sencillas que nos manejan en los proyectos, en los libros, o un simple experimento que pudiéramos nosotros hacer para corroborar o para que sea el mismo niño el que explique el porqué de las cosas. Se pudiera hacer, por ejemplo, una actividad donde veíamos, viene a mi mente lo de los factores físicos y biológicos que normalmente a nivel básico se ven, y la influencia en los seres vivos. ¿Cómo explicarle eso a los niños de una manera que sea más significativa, que sea de una manera práctica? Pudiera ser que, por ejemplo, pusiéramos a los niños el que sembraran unas semillitas en su macetita, si lo vinculamos ya con el cuidado del medio ambiente, pues que reciclen las cajitas de leche y su tierrita y abono y unas semillitas, y poner esas, pudiéramos ser 2 cajitas o pudiéramos ser 3 cajitas, según lo que nosotros queramos lograr. Y me explico, por ejemplo, en las 3 vamos a poner igual la misma cantidad de tierra y las mismas semillitas, pero una la vamos a colocar en un área donde no le dé ni el sol, que esté a la sombra, y no le vamos a poner agua. En otra, o la podemos poner donde ligeramente le dé el sol, pero no le vamos a poner agua. Y otra, la vamos a poner en un lugar estratégico, la vamos a regar, vamos a procurar que les dé los rayos solares a la hora del día que le tiene que dar, y llevar un registro diario o cada tercer día, que ellos vayan tomando nota de qué observan, qué pasa, y se empiecen a cuestionar. Y al final de 2 semanas pudiéramos decir, a ver, vamos a ver sus registros, que ven, que sean ellos los que digan, ay, maestra, que no le pusimos agua, ni le dio el sol, no creció nada, maestra, pues no se dieron las semillitas. A lo mejor esta acá salió, pero sin florecitas y alcanzó a retoñar porque le daba el sol, pero pues está casi a punto de secarse. Y ver cómo acá la influencia del que tuvo la influencia de los factores físicos y biológicos ayudó a que ese ser vivo creciera, se desarrollara y creciera la plantita frondosa, ya sea de frijolito, lentejuela, maicito. Que sean ellos los que a través de una actividad de este tipo logren explicar el por qué. Y nosotros nos ahorramos el decir, es que si no le da el sol, pues obviamente no va a crecer. Es que si no le ponemos agua, no, que lo vean, que lo vivan, que lo experimenten. Y que sobre todo en ese análisis reflexivo que ellos hagan, esa observación que van a llevar en ese registro, ¿sí? Logren hacer sus propias conclusiones. Es ahí donde se va a dar el proceso que Piaget dice. El alumno ya tiene saberes previos, el alumno ya trae su conocimiento. Entonces, ¿cómo integrar esa nueva información a esa información que ya tienen? Porque a lo mejor esa información que ya tienen es errónea. Entonces, a través de este tipo de actividades, el alumno asimila ese cambio con este tipo de actividad práctica, se da esa asimilación, y para que se logre dar el acomodo de la nueva información a los esquemas que ellos ya tienen y que de esta manera se dé el aprendizaje, ¿sí? Es a través de este tipo de actividades que los invita a analizar, a reflexionar, a poner en práctica esas habilidades del pensamiento que a veces tenemos dormiditas. ¿Por qué? Porque tendemos tal vez a dejar nuestro rol de guía y de orientador y darle todo de la mano. A veces está un problema y dice, maestra, y aquí un problema matemático que tienen que resolver, o alguna situación de la vida diaria, y dice, maestra, ¿y aquí qué voy a hacer? Pues lee. Por eso, ya le leí, pero no sé qué voy a hacer. Y ya a veces uno como maestro ya vino 3 veces a decirme lo mismo. A ver, fíjate, ¿qué vas a hacer? Si te está diciendo, ¿es suma o es resta? Y viene y pues que no sabe si es suma o es resta. Entonces, ¿qué pasa ahí? No está comprendiendo. Y si ya le dijimos, a ver, fíjate qué te pregunta. Entonces, también ahí, por ejemplo, hay unos tips de cómo identificar los datos, que analicen la pregunta, que vuelvan a leer, que piensen qué estrategia van a ocupar, se la suma, se la resta. Entonces, buscarla una manera más, yo le digo a ellos, les voy a dar unos tips para resolver. Y ya les pongo como que unos pasos que tienen que ellos identificar en los problemas. Ahora sí, vamos a llevarlos a cabo. Y luego al final dice, y si no está bien, me corrijo. Y al último, me felicito. Entonces siempre está la motivación, maestros, también. La oportunidad de equivocarse y de que el error es una oportunidad de aprendizaje también. Entonces,
Pues un ejemplo que les quise nada más mostrar y me gustaría que vieran bueno, ya con el tiempo ya no les voy a poner así, me voy a ir a mi tema, porque si no, les tenía un video reflexivo muy bonito, pero les voy a compartir mi tema. Voy a procurar hacerlo rapidito para darle los tiempos, si me permiten. Sobre los modelos pedagógicos en el contexto educativo. En este trabajo vamos a analizar, ¿sí? Pues los modelos que conocemos y que algunos ya deberían de ser obsoletos, pero sin embargo persisten algunas prácticas como tal, ¿sí? Y vemos que a pesar de que, pues que la sociedad cambia, ahí ya me avancé, que la sociedad cambia, pues, ahí está. En nosotros persiste la resistencia a seguir con ese tipo de prácticas educativas, prácticas docentes. Dice, el modelo pedagógico está constituido por conceptos, prácticas, intenciones y saberes escolares que se hacen explícitos mediante los objetivos, la misión, la visión y los perfiles del ser social e individual en formación. Más que simples representaciones, sí, un modelo pedagógico, son las relaciones que predominan en el acto de enseñar. Deben resolver a las interrogantes que ya hemos platicado, que es dar respuesta al para qué, el cuándo, el con qué y cómo enseñar. Son interrogantes que siempre nos tenemos que responder, sí, en el momento de estar frente a, ahora sí que el acto de la enseñanza, ¿verdad? En la siguiente imagen podemos ver, sí, que este autor, Julián de Zuviria, en este documento, nos hace una clasificación de los modelos pedagógicos. Nos señala dos tipos. Uno es el heteroestructurante. Ay, ya me pasé. Uno es el autoestructurante. Aquí me voy a detener. Dice, es aquel donde la creación del conocimiento se lleva a cabo por fuera del salón de clases. Su postura es magistocentrista y su estrategia metodológica son las clases magistrales, defendiendo los métodos receptivos. Esto nos traslada a lo que es la enseñanza o la escuela tradicional. En esa clasificación, aquí entraría ese modelo pedagógico, donde dice clases magistrales. ¿Por qué? Porque es el maestro el que tiene el conocimiento total, es el maestro el que transmite el conocimiento y utiliza, dice, métodos receptivos porque es mera transmisión y el alumno es el receptor de esa información, pero no hay creación de conocimiento nuevo, simplemente es transmisión. Y siento que en esta clase entra lo que es el modelo tradicional o la escuela tradicional. En la otra clase de modelo pedagógico que él nos maneja es la autoestructurante. Esta concibe a la educación como un proceso continuo de construcción desde el interior, que es jalonado, dice, por el propio estudiante, considerando el conocimiento como constructo del ser humano y no como copia de la realidad. El autor es Genao 2011, que nos habla de la definición en un documento de Zuviria. Entonces vemos que en esta clase de modelos pedagógicos, nada más con la palabra clave que tiene aquí, proceso continuo de construcción. Sí, estamos hablando de lo que es el modelo constructivista, ya entran
varios modelos con este enfoque, en donde es la creación del conocimiento por parte del alumno, donde el maestro deja de ser receptor y el alumno deja de ser el receptor pasivo para convertirse en un agente activo en el que sea parte y creador de su propio conocimiento. Aquí tenemos uno de los modelos, que es el modelo tradicional. Vamos a analizar su origen, la intencionalidad, los métodos y técnicas que predominan, el rol de docente, el rol del estudiante, los contenidos, la evaluación, y también viene la vigencia y algunos elementos de su proceso en otra imagen. Vamos a ver estos aspectos en cada uno de los modelos que vamos a analizar de manera, pues, un poquito más rápida, pero más o menos para que se lleven una idea y este comparativo ustedes puedan identificar, sí, qué parte seguimos practicando, qué parte ya erradicamos o tenemos que erradicar. Dice, el origen es de este modelo tradicional de Comenius, pues obviamente desde que manejamos en la primera sesión, que es considerado el padre de la didáctica en el siglo XVII, Comenius, pues estaba en sus inicios y como tal en esa sociedad que se vivía, pues fue en su momento funcional este tipo de enseñanza. Y él dice aquí el principio, basado en el principio pansófico, donde Comenius consideraba que todo, dice, se debe de enseñar a todos, porque en ese tiempo a él lo que no le pareció, por eso hizo él su obra, fue que a la educación solamente tenían acceso ciertas, y había exclusión, por así decirlo, de las mujeres. Y él también decía que había que hacer una enseñanza que pudiera ser por grupos, formar grupos por edades o formar grupos para que todos tuvieran la misma oportunidad. Por eso dice que todo debe enseñarse a todos. Dice, la formación intelectual debe empezar por la enseñanza de los principios más elementales que son indispensables para adquirir un conocimiento universal. Él mantuvo la visión de que debemos empezar de lo más sencillo a lo más difícil y que tenía que ser gradual, por eso decía él que fuera por grupos de edades y que así se les enseñara. La intencionalidad de este modelo era enseñar y acostumbrar a los individuos a trabajos rutinarios, mecánicos, dice, formar en los niños y jóvenes actitudes de sumisión, disciplina y obediencia. Se compara mucho este tipo con la formación militar. Sí, pues está yo creo que muy claro la intención de este modelo. No razonas, no piensas, simplemente eres una persona sumisa y haces caso y obediente a lo que se te pide, y hablando de que había una autoridad que es quien te va a indicar lo que tienes y no puedes hacer. Métodos y técnicas que predominaban en este modelo. Dice, el aprendizaje tiene carácter acumulativo. Mientras más supieras, era lo más que le importaba, darle más información, transmitirle más información. Y existían dos formas de concatenar, dice, y organizar los contenidos. Uno era la secuenciación instruccional y cronológica, que los contenidos tienen un orden establecido, lo que decíamos, lo más fácil de comprender hasta lo más difícil, un orden, una cronología, y los conocimientos transmitidos por el docente a través de las exposiciones o las clases magistrales, y la memorización era lo más, tenía aquí como que peso en este modelo. El rol del docente. Es el docente considerado como la autoridad que poseía el conocimiento total, transmisor de conocimientos, reproductor de saberes. El rol del estudiante. Él era un elemento pasivo del proceso, o sea, nada más estaba como receptor, nada más escuchando, observando y repitiendo con el maestro los saberes que él le daba. Contenidos. Los contenidos que se manejaban aquí estaban constituidos por informaciones históricamente acumuladas, por las normas socialmente aceptadas y en ese tiempo pues, por contenidos técnicos. La evaluación. Aquí, pues, quien no recuerda, ¿verdad?, los exámenes rigurosos, y que era la única manera de evaluar al alumno, es un carácter como cuantitativo más que cualitativo. Y este examen era el que le permitía al maestro darse cuenta qué tanto los niños habían
aprendido, pero no era aprender, era que tanto los alumnos habían memorizado los conocimientos que les habían sido transmitidos. Siguiendo con este modelo tradicional, características generales. Aquí dice del proceso de formación, el currículum se asume como un plan general de contenidos. Aquí había nada más los textos que iban a guiar lo que tenían que enseñar. No podían salirse de esos contenidos. La evaluación es terminal. O sea que nada más, lo que les decía, el carácter cuantitativo, nada más sumar la calificación del examen, aquí no había nada de carácter formativo, ni de que retroalimentar, nada. Aquí era lo que tenías que memorizar, lo que yo te enseñé. Dice, diferente a la pedagogía empleada en las clases magistrales. La disciplina crea un ambiente adecuado para el aprendizaje, para garantizar, estaban los castigos, aquí entra la teoría conductista, sí, con quienes sus representantes, pues ya lo mencionaba hace un momento, Skinner, Watson, Thorndike, hay otro que se me pasó ahorita, y también no se le daba mayor importancia al uso de los recursos didácticos. Aquí no se preocupaban como ahorita de que aquí llevar material para reforzar el aprendizaje de los alumnos. Este material puede ser concreto, puede ser visual, puede ser auditivo. Aquí no, aquí era nada más el maestro decía y hablaba. El estudiante nada más recibe y recuerda los aprendizajes. Aquí ahora sí que iba a depender de la capacidad del alumno, qué tan capaz era de memorizar lo que el maestro le transmitía. Vigencia. Aún se aprecia este tipo de prácticas porque existe la resistencia al cambio. Lamentablemente, a lo mejor no en su totalidad, pero sigue presentándose este tipo de modelo pues en nuestros tiempos. Lamentablemente, les digo, la resistencia al cambio, el no querer salir de la zona de confort, se nos hace más fácil continuar y hacer de cuenta con las clases magistrales que nosotros lo sabemos todo. Tenemos ahora el modelo conductista. Dice, su origen es una corriente creada por Watson. Él defendía el empleo de procedimientos estrictamente experimentales para estudiar el comportamiento observable, lo que era la conducta. Él niega la posibilidad de utilizar métodos subjetivos de introspección, de estímulo-respuesta. Watson lo consideran de 1978 a 1958. Otro impulsor que fue de 1904 a 1990 fue Frederick Skinner. Él es considerado en ocasiones, ¿verdad?, el padre del modelo conductista, quien considera que era posible explicar la conducta como un conjunto de respuestas fisiológicas condicionantes en el entorno. Este enfoque estuvo influenciado también por las investigaciones de él, que se me había pasado, de Pavlov. Él es el condicionamiento animal, diseñó el condicionamiento clásico. Sus trabajos, dice, fueron también influenciados por aportes de Thorndike, para quien el aprendizaje se compone de una serie de conexiones entre estímulo y respuesta. Se fortalece cada vez que se genera un estado satisfactorio para el organismo. La ley efecto, dice, es lo que a veces nosotros, y en el video también vimos que analizaban el hecho de motivar a los alumnos de esa escuela con premios y también castigarlos. Entonces aquí él habla de la ley efecto, de que si tú me premias, bueno, yo me voy a sentir bien y lo voy a seguir haciendo. Ese es la ley efecto, y que con este modelo conductista, dice, pues para ellos era una manera de que fuera funcional el aprendizaje. Esta teoría suministró las bases para que Skinner construyera el condicionamiento operante. De este modelo nos falta analizar los elementos que vimos en el modelo tradicional del rol del maestro. Entonces ahí me pasa un poquito. Un modelo conductista. Aquí está, la intencionalidad. Este modelo pretende formar a un hombre, acuérdense que el otro era de sumisión, de obediencia en el tradicional, a un hombre en función de una producción técnica a partir del concepto de tecnología educativa.
Los métodos y técnicas empleados empleadas eran las actividades magistrales de aprendizaje receptivo, la repetición, memoria, objetivos instruccionales. Se aplica el refuerzo y el control. Se evalúan los resultados con base a la acumulación de conocimientos. Predomina la evaluación. Aquí ya entra sigue la acumulación de conocimientos y es una evaluación también sumativa y también cuantitativa. Hay un error de dedo por ahí. Respecto al proceso de aprendizaje, aquí se resaltan los aportes de Bloom en cuanto a la taxonomía, el dominio de aprendizajes, basada en la idea de que las operaciones mentales pueden clasificarse en 6 niveles de complejidad. Lo manejan así como que en una pirámide de que para poder dominar por ejemplo, para poder hacer análisis, la reflexión, son 6 niveles que lo que es la taxonomía de Bloom, que se consideran ya en este modelo que era el del conductismo. Y tenemos el rol del docente. Aquí es proveedor del conocimiento, figura central del conocimiento, centraliza la autoridad, toma decisiones, continúa con esa misma postura, diagnostica las necesidades instruccionales, diseña y crea condiciones para la instrucción y maneja técnicas de evaluación. Muy ligero cambio. Rol del alumno. El alumno tiene que ser pasivo, solo va a recibir la información, va a cumplir las órdenes, va a obedecer con humildad y respeto y va a requerir pues una constante aprobación, o sea, ese estímulo, respuesta por parte del maestro cada que realice una actividad. Y también tiene que ver con la observación y el comportamiento medido. Aquí era lo que no es que sea malo, a veces, por ejemplo, es bueno, hablamos de una motivación extrínseca y una motivación intrínseca de nuestros alumnos. Sí, la intrínseca es aquella que pues por sí solo nosotros podemos hablar con ellos, motivarlos y animarlos y lo hacen. Y la extrínseca es que nosotros a veces, pues que como en el preescolar, y a veces en los primeros grados que la estrellita, ay, muy bien, porque es una forma de motivar. No es que esté mal, es parte de, como también la memorización, decíamos, es que la memorización no, es que no la podemos quitar, la memorización es buena, simplemente que en los modelos tradicionales fue total, o sea, fue un abuso, por así decir, porque para ellos aprendizaje era sinónimo de memorización. Contenidos, aquí predominan conocimientos técnicos, las destrezas y habilidades motrices como competencias observables dentro del marco de la disciplina. Los saberes se consideran definitivos y cerrados. O sea, aquí no había la oportunidad de crear nuevos saberes, era lo que tenían que aprender. Y aquí, ¿cómo lo tenían que aprender? Con mucha disciplina y el estímulo y respuesta estaba presente en todas las actividades que se realizaban. Por eso el alumno siempre estaba al pendiente y el maestro siempre tenía que estar como que observando, midiendo y evaluando. La evaluación, ¿cómo era? Se evalúan los resultados, es sumativa, con base a la acumulación de conocimientos de contenidos secuenciales. Aquí predomina la evaluación sumativa, cuantitativa a través de un examen. Eso sigue igual. Características del proceso de formación. Este proceso, en este modelo, parte de los objetivos terminales de todos los ámbitos, considerados estos como cambios de conducta. Se evalúan los resultados con base a la acumulación de conocimientos. Se desarrolla el aprendizaje imitativo u observacional que estudia bajo las condiciones. Se adquiere o desaparecen comportamientos. O sea, lo tiene o no tiene el conocimiento dependiendo del comportamiento. Memorización de hechos y el aprendizaje ocurre únicamente cuando se observa un cambio de comportamientos. Vigencia todavía, dice, suele existir actualmente. Modelo romántico, experiencial o naturalista. Origen. Nació con la firme intención de iniciar la búsqueda en un camino hacia la acción y la reivindicación natural en la enseñanza, iniciado por Comenius también en 1657 con la obra Emilio.
que quería dar el primer paso para acercarse al ideario del naturalismo, enfrentándose al autoritarismo, del conductismo, al intelectualismo y desnaturalización de la escuela tradicional, proclamando el crecimiento espontáneo y natural del niño y la necesidad de concebirlo como un ser independiente, además de los aportes de Rousseau, Ivan Illich, Alexander Sutherland, Pestalozzi, Montessori, se sustentarían las bases de este modelo conocido como escuela activa, cuyo principal defensor en Colombia es Agustín Nieto, también fundador del Gimnasio Moderno en 1914, que fue una institución educativa pionera en América Latina de la implementación de estos modelos, de este modelo. Maestros, maestras, ya son, chequen su hora, por favor. Estoy a medio trabajo. ¿Les sigo o se los envío? Porque yo quiero ser respetuosa de sus tiempos. Maestra, yo me tengo que retirar porque no sé, hay una situación allá en mi casa con mis niñas, entonces ya. Ok, ya. ok, perfecto. Yo de todas maneras se los envío al grupo, maestra. Agradecerles de verdad, su puntual asistencia a las sesiones. Yo reporto con el doctor Castañeda el informe y pues ya él me dirá, ¿verdad? Menciona de los talleres que van a hacer, ya nos dijo las fechas, me imagino que el grupo nos va a confirmar todavía, maestros, de verdad, un placer haber estado con ustedes. Aprendí mucho también de ustedes porque estamos en formación también en constante aprendizaje. Ustedes tienen sus experiencias que también enriquecen a las mías y les agradezco su participación. De verdad, le dije al doctor maestro, le dije que grupos, todos son bien participativos, me encantó, le dije, estoy fascinada, digo, qué bueno maestra, qué bueno, le digo, no, la verdad que sí, mis respetos para los maestros, los 4, hoy no pudieron estar 2, pero la verdad desde un inicio, mi reconocimiento para ustedes, de verdad. Muchas gracias por su asistencia, les envío el material. Quedo a la orden. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego.